Eh, pero entonces, ¿qué pasa con las que no son enfermedades, sino otras condiciones y afectaciones en piel? Pues resulta que incluso muchos dermatólogos no tienen sus protocolos. Segundo, por favor, No para tienen que su... no tengamos interrupciones. Todos los protocolos de muchos dermatólogos no incluyen temas de alimentación. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ciertas evidencias, porque no están actualizados, porque no están sensibilizados sobre el tema nutricional. Cuando le preguntamos a algunos médicos, sé que aquí deben haber algunos médicos conectados, si debería en el pregrado verse más temas de nutrición. He escuchado a algunos que dicen, sí, es absolutamente necesario, no sabemos o sabemos poco de nutrición. Otros que dicen, no, esto dejémoselo al nutricionista, al nutriólogo. Y bueno, yo creo que las afectaciones en piel, ya que estamos hablando de esto, requieren una intervención nutricional y les voy a demostrar con toda la evidencia científica que hay qué intervenciones se han hecho hasta hoy, cómo influye y también qué consejos y qué protocolo podríamos sacar de esto. Entonces, cuando hablamos de de cómo responde nuestro cuerpo ante el entorno, hablamos de este concepto de exposoma. Tenemos un material genético, una información genética que ante lo que yo le doy en términos nutricionales, en términos del estrés, de la calidad del sueño, del clima donde vivo, si es húmedo, si no es húmedo, si es caliente, si es frío, todo eso se expresa en nuestro cuerpo y este conjunto de factores lo llamamos exposoma. El exposoma puede explicar por qué una persona de 40 años se ve como de 50 o por qué una persona de 40 años se ve de 35, por ejemplo. Realmente es muy importante entenderlo desde el exposoma porque todo esto suma. Siempre nuestros abuelos nos dijeron, somos los que comemos, la nutrición es súper importante. Aquí está implicado de cierta manera en esa frase tan sabia el exposoma. Entonces decíamos, hay una enfermedad, hay un abordaje desde lo farmacológico, dependiendo del área en la que estamos manejando, y hay una parte de la clínica o del manejo clínico que se llama nutrición clínica. Entonces estamos hablando como que una persona está enferma, entonces le vamos a dar una nutrición especial para esa persona que está enferma, pero no todos estamos enfermos, podemos simplemente tener condiciones. Aquí es donde entran estos dos conceptos tan hermosos, tan fantásticos, que si no los conocen, los invito a que busquen más, que se llaman nutrición funcional y nutricosmética. Cómo desde los alimentos podemos devolverle una función adecuada a nuestra piel, a nuestro cerebro, a nuestro estómago, a nuestro hígado, a cada uno de nuestros órganos, devolver la función al órgano desde la nutrición y cómo desde ciertos nutrientes podemos mejorar y repotenciar la belleza. Si hay una aplicación de ácido hialurónico donde se está haciendo un tratamiento, pues anti-aging puede ser, entonces, ¿cómo puedo potenciar ese resultado? ¿Cómo hidratar mejor la piel? ¿Cómo hacer que produzca más colágeno, más elastina? Todos esos nutrientes que ayudan a mejorar la belleza, potenciar la belleza, a bajar procesos inflamatorios que hacen que me vea menos bello, eso hace parte de lo que llamamos nutricosmética. Entonces, para mí, le podemos dar un paso a la página de esto de nutrición clínica y hablar de estos conceptos. Y aunque puede parecer nuevo y si buscan en Google la tendencia hacia temas de nutricosmética y nutrición funcional están disparados, resulta que es que esto no es nuevo tampoco. En 1930, dos dermatólogos, John Stokes y Donald Pillsbury, empezaron a hablar de cómo el intestino y las bacterias del intestino, lo que llamamos microbiota, un conjunto de hongos, bacterias, protozoos, virus, eso es una jungla completa en el intestino, eh, interfiere en lo que es la piel, en lo que es las emociones, en lo que es el estado nervioso. Pues ahora estamos redescubriendo el agua tibia, porque esta conexión ya se conocía desde 1930 o ya se había reportado en la literatura científica. Entonces, expliquémoslo un poquito. ¿Cómo es posible que mi piel, que mi cerebro y mi estado de ánimo se conecte con el intestino? Incluso, ¿cómo es posible que el intestino me haga tomar decisiones de lo que yo debo comer? Cuando nos provoca ese dulcecito, ese postre, ese alimento de grasas no saludables, es porque el intestino quiere ese tipo de alimentos, lo tengo acostumbrado
y es muy difícil romper esa dependencia. O sea, nos toca ser como muy racionales. Entonces, la microbiota, cuando le doy poca fibra, cuando le doy antibióticos, y ojo que aquí los antibióticos, pues en algunos casos son necesarios, evito una infección, ¿cierto? Por eso necesito los antibióticos. Cuando consistentemente consumo lácteos y gluten, recuerden que el gluten es la proteína de la harina de trigo, tal vez es el grano más famoso con alto contenido de gluten que tenemos, lácteos y gluten, se genera un desbalance en esas poblaciones de bacterias, hongos, protozoos y virus, se genera una disbiosis, se genera permeabilidad intestinal, es decir, mi intestino no es selectivo en qué debería entrar en mi sistema. Esas toxinas y moléculas que entran por ahí empiezan a hacer estragos, generan procesos inflamatorios, generan incluso disbiosis en piel, alteran el eje microbiota cerebro. Entonces, mi microbiota, a través de un nervio que pasa por toda la espina dorsal, que se llama el nervio vago, manda unas señales. Las moléculas que están ahí implicadas son unos ácidos grasos de cadena corta, o unos ácidos más bien de cadena corta, que dicen, bueno, vamos a bajar los procesos inflamatorios, o que mandan otras señales que dicen, yo quiero estos alimentos, quiero azúcar, quiero lo demás. Ese es el eje microbiota cerebro, pero también hay un eje microbiota piel. En mi piel hay una microbiota, hay bacterias. Obviamente, todo lo que esté expuesto al ambiente hay bacterias. Los que han trabajado en un laboratorio con la parte microbiológica saben que si abren una caja de Petri al ambiente, lo que caiga ahí, vuelvo y cierro y a los 24 horas voy a encontrar bacterias, porque estamos rodeados de bacterias. Nuestra piel tiene bacterias, nuestro cabello, etcétera. Pero resulta que es un equilibrio muy particular, y cuando se desequilibra esto por incidencias de mi intestino, puede estar favoreciendo bacterias que no deberían estar allí. Una de estas bacterias se llama Cutibacterium acnes, que ya hablaremos un poquito de esto, y empieza a causar este tema del acné. Pero hablemos un poquito de este tema de la inflamación y de la permeabilidad. Aquí les hice un esquema muy sencillito, hecho por mí, hecho a mano alzada, en un programa muy avanzado que se llama PowerPoint. Aquí vemos como en el intestino hay una capita muy delgada de células que se llaman los enterocitos. Es una capa, una monocapa. Una monocapa es que es una sola capa. Y entre esta capa está la decisión de qué entra al torrente sanguíneo y qué no. Les voy a poner aquí una pluma. Lo que traspasa el torrente sanguíneo, perdón, la que traspasa esta capa, entra al torrente sanguíneo, y eso es lo que normalmente denominamos nutrientes. Las toxinas no tienen tamaños y no tienen ciertos transportadores para traspasar esta capa cuando yo tengo un intestino íntegro, cuando lo he cuidado, cuando no consumo consistentemente gluten y caseína, que es una de las moléculas que genera esa apertura entre enterocitos, y ahí todo está bien. ¿Qué es lo que realmente sucede? Muchos médicos decían, la permeabilidad intestinal, eso no existe. ¿Cómo me lo demuestran? Pues eso no tiene ningún sentido. Y no estoy hablando hace mucho, hace unos 20 años, hablar de permeabilidad intestinal era hablar como de brujas. Y resulta que se descubrió que había una molécula implicada en esa permeabilidad intestinal. Y se puede medir. Yo puedo tomarme una analítica, un poquito de sangre, y medir sonulín. No conozco aquí dónde lo hacen, pero lo hacen, y se genera por el consumo consistente de caseína y gluten. Ahorita vamos a hablar de los celíacos y demás, porque es que esto no es algo como agudo, no es como algo que yo vea inmediatamente. Hay una gama de sensibilidades en términos de estos alimentos. Pero esta es la explicación de esto. Entonces llega una molécula de gluten, se parte en pedacitos que se llaman gladín, llega un receptor de este enterocito. Esta recepción del enterocito genera la molécula que les decía ahorita, sonulín, y es como si les dijera, abran las compuertas entre los enterocitos. Cuando hay más sonulín, lo que sucede es que se abren esas compuertas, y en estos espacios que deberían ser absolutamente cerrados, son lo suficientemente grandes para entrar moléculas como cuáles, como el LPS, una cosa que llaman lipopolisacárido, que hace parte de la pared celular de algunas bacterias. Entonces empieza a hacer estragos
con todo el sistema inmune que aquí entra, aquí empieza a interactuar con todo el sistema inmune. Y cuando mi sistema inmune se activa de una forma como inoficiosa, por así decirlo, empiezan los procesos inflamatorios. Entonces, la clave está en el enterocito y cómo responde ante moléculas como el gluten. Entonces, cualquiera puede decir, bueno, la caseína, les recuerdo, es la proteína de los lácteos. Hace el mismo proceso aquí. Si yo consumo caseína, puede estar abriendo las compuertas de mis enterocitos. Yo puedo decir, pues yo consumo pasta casi todos los días y no me pasa nada. Sí, sí, precisamente eso puede pasar. Hay unas personas que llaman celíacas que son absolutamente sensibles al gluten, que su sistema inmune responde inmediatamente con inflamación y que en algunos casos la inflamación puede llegar a ser mortal. Pero de ahí para acá hay una gama de personas en un continuo que tienen menos grados de sensibilidad hasta los que sean, pues, tal vez absolutamente insensibles al gluten. Muchos podemos estar en la mitad. Cuando consumimos consistentemente gluten, pastas, pizza, pan, podemos estar haciendo que mis enterocitos abran y cierren las compuertas y en algún momento entra una toxina y empieza el proceso inflamatorio. Entonces está el celíaco, que es absolutamente grave consumir gluten, y están los que no. Entonces, cuando hablamos de consistentemente, las recomendaciones son una vez por semana consumir pastas o pan o algún tipo pues de alimentos con gluten, que son los que más contienen. Lo mismo en el caso de la leche, si vamos a consumir leche, que sea una vez a la semana, y en donde más activa está la caseína es en la leche. Ya de ahí para allá encuentro el queso fresco, que puede tener una cantidad importante de caseína, pero empieza a bajar si el queso es madurado. ¿Madurados como cuáles? Como el queso parmesano, como el queso holandés, como el queso Gouda, entre otros, que podemos encontrar en el mercado. Entonces, aquí está una imagen más gráfica y mucho más directa, enterocitos, enterocitos que abren sus compuertas para que pasen diferentes tipos de células, perdón, de moléculas que no deberían pasar, interactúan con mis vasos capilares, o sea, entran en mi sistema, entran a nivel sistémico, en mi sistema circulatorio, y algunos dan propensión al acné por activación de Cutibacterium acnes, y algunos otros activan unos factores de crecimiento que descontrolan el crecimiento de mis células, y ya vamos a explicar todo eso. Finalmente aterriza en procesos como acné vulgar y rosácea, acné inversa, dermatitis seborreica, entre otros. Eh, Voy a saltar esta diapositiva y ahorita me devuelvo porque la causa real de que esto se dé, o mejor dicho, la prueba de que esto se da, es que hay un estudio gigante del 2018, un estudio de review sistemático. Para los que no están muy familiarizados, los reviews sistemáticos toman estudios clínicos que ya hizo mucha gente por ahí en el alrededor del mundo y lo compila en uno solo y lo pone bajo una misma lupa para concluir qué pasó con 78.529 entre niños, adolescentes y jóvenes adultos que consumían lácteos. Y encontraron que la correlación es absolutamente directa de esas personas que tienen acné y consumen lácteos. Nuevamente, yo puedo decir, pues yo consumo lácteos todos los días y no tengo acné, mira, me estoy súper bien. Bueno, pero si tuvieras acné, lo primero que yo te diría como profesional es vamos a cortar los lácteos. ¿Por qué? Esto es lo que sucede aquí. Vamos a mencionar varios alimentos que exacerban el acné, por qué lo hacen y qué podemos hacer al respecto. Entonces, al lado derecho tenemos las condiciones que incrementan el acné y al lado izquierdo tenemos los factores nutricionales. Entonces, alcohol, primer factor. ¿Cómo lo hace? El alcohol incrementa el acné porque a partir del consumo constante y consistente de alcohol se da un daño en la microbiota, una disbiosis, lo que mencionábamos ahorita. Se incrementa o se favorece el crecimiento de Cutibacterium acnes, la bacteria que se alimenta de la grasita y de las células muertas en mi piel, y empieza ese proceso de pústulas que conocemos como acné en sus diferentes presentaciones, por supuesto. Ahorita vamos a mencionar probióticos que son los que bajan el acné, o sea, que van en detrimento de Cutibacterium acnes, pero lo quiero dejar para el final. Todos en las tablas nutricionales de los alimentos de paquete
encontramos contenido de grasas saturadas y contenido de grasas trans. Hay una grasa saturada que se llama palmitato que activa o que modula positivamente este receptor. Si ustedes se dan cuenta, este receptor está en la mitad de la diapositiva y es muy importante y creo que se familiaricen con él porque realmente es muy importante. Este receptor regula, bueno, se llama Mammalian Target of Ripamycin Complex 1, es un receptor que está en todas las células de mamíferos, regula el crecimiento celular en respuesta a nutrientes. Si hay nutrientes, la célula crece, pero son sensados por este receptor. Y también evalúa el estatus de energía de la célula. Entonces, como todas mis células tienen esto, si yo consumo palmitato o ácidos grasos saturados o grasas trans, voy a estimular este receptor y en mi piel va a generar hiperkerastosis, crecimiento en exceso de queratinocitos, seborrea también, producción de exceso de grasa y demás. Entonces aquí voy a favorecer el acné. ¿Qué otras cosas favorecen esos procesos? Glucosa, alimentos de alto índice glucémico, si consumo demasiado arroz blanco, si consumo un postre, un helado de vez en cuando no hace daño. Bueno, si yo tengo acné, puede que sí. Si consumo consistentemente el postre después del almuerzo, el dulcecito, y ahorita vamos a hablar de esto, de cómo sigo o cómo puedo seguir mi rutina alimentaria, porque realmente es grave hacernos los locos con esto. Es decir, si te pregunto a ti, ¿tú consumes azúcar? No, 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 no consumo azúcar. No, doctor, ¿cómo se te ocurre? Yo nunca consumo azúcar, no. ¿Cómo preparas tu café? Ah, le echo un poquito de azúcar porque es que me da muy duro tomármelo así. Ah, bueno. Y cuando almuerzas, ¿te comes el dulcecito que te dan en el restaurante? Sí, me como el dulcecito. Ah, entonces sí, ves, empieza ese proceso de evaluar si consumimos o no azúcar. ¿Qué hace la glucosa que está contenida en el azúcar? Incrementa o activa la producción de insulina, una hormona súper importante para transportar la glucosa, pero se da un desencadenamiento de otro montón de hormonas, por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina, supremamente implicado en activar este mismo receptor emetor y activar hiperkerastosis seborrea y exacerbar el acné. También tenemos las carnes rojas, sobre todo las procesadas, tienen muchos de estos aminoácidos de cadena ramificada que incluso en elementos como el whey protein, que mucha gente lo toma para ganar músculo, tiene estos elementos, son súper necesarios estos aminoácidos de cadena ramificada, nos ayuda a ganar músculo realmente, pero si los consumo en exceso consistentemente, también activan insulina, también activan factor de crecimiento similar a la insulina y activan el emetor. La caseína de la leche y de todos los lácteos va a activar directamente el factor de crecimiento similar a la insulina y aquí vamos directo a la activación del emetor. Entonces miren todo lo que pasa con estos procesos de exacerbación de acné. Yo, como profesional que estoy tratando a mi paciente que tiene acné, no le diría, no consumas estos elementos, no. O sea, los puedes consumir en el momento en que el acné se empiece a controlar. Pero cuando tengo ese desbalance y estoy proporcionándole todas las condiciones al C. agnes o al Cutibacterium agnes, debo parar realmente de forma radical estos alimentos. ¿Cuáles son los que debería incluir para un paciente que tenga acné? Probióticos, elementos que me aporten microbiota buena. Ya sabemos que hay alimentos fermentados súper interesantes, el vinagre de manzana, el chucrut, el kefir, el yogur griego. ¿Qué opinan del yogur griego? ¿Será que lo podemos incluir aquí? Resulta que el yogur griego eh, llegaron unas bacterias que se llaman lactobacillus, se comieron la caseína o gran parte, digamos que un 95% de la caseína, se comieron la lactosa, la transformaron, queda el subproducto que es el yogur. Y si es un buen yogur griego, no debería tener caseína y no debería hacerme daño. Y de hecho me aportaría probióticos. Entonces, un buen yogur griego entra aquí, sin azúcar, por supuesto. O un suplemento con probióticos. Se busca que sean más de 5.000, más de 10.000, perdón, UFC. Buscan elementos que sean así
Cápsulas son los mejores porque el ácido de los probióticos del estómago daña los probióticos, entonces no llegan al intestino, que es donde debería llegar. Entonces, bueno, los probióticos bajan la condición del acné. También tenemos el omega 3 que estimula negativamente el factor de crecimiento similar a la insulina y que controla procesos inflamatorios. ¿Dónde encontramos el omega 3? En el pescado, en la linaza, por ejemplo, en algunos aceites vegetales interesantes, como por ejemplo, bueno, básicamente la linaza es el aceite vegetal que más aporta omega 3. Sin embargo, aquí con el omega 3 han salido como nuevas evidencias de que a veces como que no es tan bueno y cuando hay una sobredosis se ha correlacionado con lo que se llama fibrilación atrial, es decir, en español, arritmias. Entonces, si van a consumir omega 3, dosis de máximo 900 miligramos por día, antes de que diga que 1600 se ha correlacionado con este tema de fibrilación atrial. No es que esté ya súper claro y que el omega 3 lo vamos a satanizar, no, es necesario, incluso junto con los probióticos, les cuento, mejora la producción de hormonas de bienestar como la serotonina. Entonces, tengo un desbalance a nivel, eh, a nivel de microbiota. Se produce mala serotonina, sufro de ansiedad, sufro de depresión. Ahí es donde puede entrar un buen suplemento de probióticos complementado con omega 3 para que ese intestino esté produciendo serotonina y hormonas de bienestar a tope. Entonces, por un lado tenemos esos alimentos que afectan. Por otro lado, tenemos suplementos y vitaminas que creemos que son súper buenos y afectan en términos de acné. Yo creo que el que ha hablado con cualquier dermatólogo, el dermatólogo tiene absolutamente satanizado la B6 y la B12 para pacientes que sufren de acné. Las altas dosis de vitamina B6 y B12 incrementan o se generan un desbalance a nivel de la microbiota de la piel e incrementan o favorecen el Cutibacterium acnes. Las altas dosis, cuando hablamos de altas dosis, nuevamente nos vamos a la tabla nutricional y vemos que nos dice un valor diario. Bueno, no en la tabla colombiana, sí en la tabla de la FDA, que era la que teníamos antes. Entonces, cuando pasamos de 100% del valor diario, eso se llama una alta dosis. Entonces, tenemos que mirar y hacer esa hoja de vida clínica de mi paciente, qué suplemento está consumiendo y si es más del 100% de B6 o B12, también suspenderlo mientras se hace el tratamiento de acné. Eh, pero por otro lado, tenemos suplementos que ayudan a controlar el acné, como cuáles, la vitamina D. Por si no lo sabían, la gran mayoría de personas, se habla de más del 50% de la población mundial, es deficiente en vitamina D. Entonces, si hay una persona con acné y se le puede mandar a medir la vitamina D, que eso también lo hacen diferentes pólizas, no sé si la EPS normalmente lo hace, pero es un método que no es tan costoso. La vitamina D está correlacionada con mejorar o disminuir la severidad en pacientes con acné vulgaris. También algo bonito de la vitamina D que es muy difícil sobre dosificarla. Mi cuerpo utiliza buena cantidad de vitamina D, o tu cuerpo. El zinc es otro de ellos. Muchas personas tienen deficiencia de zinc, muchas personas a nivel mundial. Sería bueno poder hacer una medición de zinc y cuando se tiene una buena concentración de zinc, esto va en detrimento y tiene una buena eficacia frente al acné vulgaris. Esto lo demuestra pues un review sistemático. ¿Qué más tenemos sobre el acné? Pues básicamente esto. Alimentos que exacerban la condición, lácteos, gluten, eh, carnes rojas consumidas en exceso, whey protein y caseína también consumidos en exceso, alimentos de alto índice glucémico, postres, azúcares y demás. Entonces, eso es lo que hay que cortar. Y si queremos ayudar a la condición desde lo nutricional, deberíamos ir a consumir más vitamina D, más zinc, más omega 3 y probióticos para quitar ese favorecimiento que tiene el Cutibacterium acnes en personas que sufren de esta condición.
Pero como no estamos hablando solo de acné, no solo de acné vive el hombre, hablemos de otras condiciones de inflamación que yo sé que pueden hacer también mucho clic en ustedes. Hablemos de la rosácea. Eh, ustedes se vieron una serie que se llama Friends. Yo estoy seguro que la mayoría se la vio porque era muy buena, una de las mejores series de la historia. Y hubo un personaje que murió hace poco, hace como un año más o menos, que era el personaje de Chandler. Chandler, cuando estaba joven al principio de la serie, era un tipo súper apuesto, el típico gringo rubio alto, etcétera. Y en la medida que fue avanzando la serie, su cara se empezó a poner como roja y subió de peso. Obviamente esto le puede suceder a muchas personas, pero ese enrojecimiento es típico de una rosácea. Entonces, ahorita les conecto un poquito con este problema que tenía esta persona, pero obviamente todo esto es hipótesis, porque resulta que la rosácea, este es un estudio que se hizo en Japón, se tomaron 49.475 pacientes con rosácea, se tomaron individuos sanos que se ofrecieron para el estudio, 312.213. Se les evaluaron condiciones intestinales o gastrointestinales como si sufrían de enfermedad celíaca, es decir, alergia al gluten, si sufrían de la enfermedad de Crohn, que es una inflamación muy fuerte del intestino, si sufrían de colitis ulcerativa, que son úlceras en la parte del colon, úlceras, si tenían infección por el Helicobacter pylori, recuerden que esta es la bacteria que está implicada en la gastritis. Muchas personas que tienen gastritis tienen Helicobacter pylori y es muy difícil deshacerse de esta bacteria. Si tenían SIBO, que para los que no están familiarizados es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, sobre todo en el intestino delgado. Cuando hablamos de microbiota, la gran mayoría de las bacterias de la microbiota están en el intestino grueso, una porción gruesa y más corta del intestino. El intestino delgado es una porción muy larga de 6 metros, delgado como lo dice su nombre, y ahí también hay bacterias, pero no a las cantidades en que están en el intestino grueso. Cuando hay muchas bacterias en el intestino delgado, que eso es lo que llamamos SIBO, yo consumo ciertos alimentos y se fermentan. Entonces, a muchos les va a hacer clic acá, ve, cuando yo consumo tal cosa, me inflo. Puede ser que tienen algún sobrecrecimiento de este tipo de bacterias y eso se les llama SIBO. Y también se les midió a estos pacientes y a estas personas si sufrían de síndrome de colon irritable o intestino irritable. Entonces, resulta y acontece que todos los pacientes con rosácea tenían cualquiera de estas enfermedades y todos los pacientes sin rosácea pues no sufrían de ninguna de estas enfermedades. Esto es muy particular porque volviendo a tomar este tema como anecdótico del personaje de Friends, esta persona murió por una sobredosis, murió supremamente deprimido y como tenemos y estábamos hablando desde el principio de esa conexión intestino-cerebro, creo que hay que ser muy cuidadosos con cómo tratamos nuestro intestino para que nuestro estado de ánimo sea óptimo, nuestro estado motivacional y nuestro estado de salud. Entonces les dejo esa pequeña historia ahí. Eh, Conclusiones parciales para que vayamos aterrizando lo que vemos aquí. Lo primero que van a hacer ustedes es autosuplementarse. Ojo con esto, no es la idea. La idea no es autosuplementarse. Eh, si van a buscar vitamina D, zinc, hay que enterarse de cuáles son las concentraciones, qué tipo de compañía lo vende, qué laboratorio, en qué presentación viene. El zinc en óxido de zinc no sirve para nada. El zinc aminoquelado se absorbe muy bien. La vitamina D la puedes encontrar en megadosis de 50.000 unidades internacionales o dosis de 1.000 unidades internacionales. ¿Cuál es la necesaria? Entonces aquí empieza algo que solo el profesional en nutrición puede saber. Si podemos consumir entonces suplementos que contengan estos elementos, pero que no sean en cantidades que sean exageradas, o sea, que superen el 100% del valor diario. Entonces vamos a buscar un buen laboratorio. En consulta para los que son médicos y para los que ven pues usuarios que tienen estas diferentes condiciones,
armar una historia médica y armar sobre todo lo que decíamos ahorita, un diario de alimentación. Doctor, yo no consumo nada de azúcar. Doctor, yo no consumo nada de leche. Yo no consumo nada de gluten. ¿Con qué desayunaste hoy? Ah, me comí una tostada. La tostada está hecha con trigo. El trigo tiene gluten, ahí está. Ah, no, me comí una avena de tarro, de una avena alpina, para ponerle aquí marca. La avena alpina tiene leche. O sea, hay cosas tan obvias que las personas lo obvian, valga la redundancia, y para eso es ese diario de alimentación. Entonces me vas a escribir exactamente qué comiste durante toda esta semana y yo te digo qué es lo que debes corregir y ahí arrancamos súper bien, porque ya vimos que hay que cortar, en esa persona que tiene acné hay que cortar lácteos y gluten, sí o sí. Disminuir en lo más posible el alcohol y bajarle esas y disminuir en lo más posible azúcares y alimentos de alto índice glicémico. Si pudiéramos hacer evaluaciones analíticas, hay que mirar índice de masa corporal, qué tanta obesidad hay, qué tanta grasa, qué tanta masa magra, importantísimo, porque eso está correlacionado con la parte intestinal. Si puedo mandar exámenes de analíticas, zinc, B12, factor de crecimiento similar a la insulina, biotina. También hablábamos de vitamina D, súper importante si tengo esa posibilidad. Esto suena a la cantaleta de la mamá, pero pues aquí está. Más consumo de verduras, más consumo de frutas, más consumo de plantas. Eh, También hace poco salió un estudio bien interesante donde demostraba que las personas que más consumían fibra, recuerden que la fibra es ese elemento que nosotros no podemos metabolizar, pero que sí alimenta mi microbiota y que sí promueve el buen funcionamiento y movimiento intestinal, que están las frutas, en las verduras, bueno, y en otros alimentos. eh, Esas fibras alimentan mi microbiota y entre más fibra se consume, menos posibilidades hay de una muerte prematura. Interesantísimo eso. Cuando busquemos plantas, me refiero a plantas como que modifican las condiciones de inflamación, el extractos de curcuminoides, de jengibre, busquémoslo en forma de extractos. Si consumimos el polvo, está bien, pero en el polvo tenemos muy bajas concentraciones de los principios activos. Es mi recomendación por ese lado. No le tengamos miedo a las frutas porque dicen que porque tiene fructosa y no sé qué. No, si te consumimos una fruta en 1 o 2 porciones al día, 3 porciones al día, son frutas de bajo índice glucémico, nos va a ir muy bien. Las frutas son saludables y que no les digan lo contrario. Si hay una ideología de que no sean saludables por cualquier razón, porque tienen fructosa, pues realmente la prueba más grande de que las frutas son saludables es que en la dieta más estudiada del mundo, que se llama la dieta mediterránea, dietas de estudio de miles de pacientes por 5, 6, 7 años, o sea, seguimientos muy largos, las personas que consumen frutas y verduras son saludables, son más saludables. Entonces no se dejen decir lo contrario. Busquemos entonces frutas que sean de bajo índice glucémico si le tenemos un poco miedo a esa fructosa o ese azúcar de la fruta. Eh, en general, consumir alimentos de bajo índice glicémico, es decir, que no disparen tanto la insulina y que no disparen a su vez ese factor de crecimiento similar a la insulina y el emetor del que hablamos ahorita que disregula pues el proceso de crecimiento de células. Y una de las formas también de mejorar nuestro metabolismo es el ayuno. Hay titulares muy responsables con el ayuno, así como hay profesionales muy responsables con el ayuno que mandan a personas a hacer ayuno sin tener el conocimiento, pero el ayuno también ha demostrado ser muy bueno en corregir el metabolismo y si hay un alto índice de masa corporal, alta cantidad de grasa, si hay acné, una de las formas en que yo podía empezar a corregir ese metabolismo es con el ayuno. Siempre debe hacerse en compañía de un profesional experto en el tema. ¿Vale? Pero el ayuno es saludable. Salió una noticia por ahí que decía que incrementaba el riesgo de enfermedad cardiovascular. Eso fue simplemente un póster en un evento X, en donde todavía no está el estudio completo, pues esperaremos a que salga el estudio completo. Entonces, esas conclusiones parciales quería dárselas porque es como lo útil, lo que podemos utilizar hoy por hoy, pero quería cerrar con este tema de que cuando hablamos de inflamación, nos tenemos que salir de esa cara efectora o de defensa del sistema inmune.
Si queremos entender la inflamación, tenemos que entender que no es defensa, el sistema inmune no está solo para defendernos, sino para regular. Y nosotros nos estamos encargando con estos diferentes malos hábitos de romper esa homeostasis, romper ese proceso regulador del cuerpo. ¿Cómo se rompe? Como decíamos ahorita, con la permeabilidad intestinal. Esto no solo puede llevarme a tener acné, puede llevarme a que entren moléculas como el LPS, las toxinas, que tenga envejecimiento prematuro, que se dañe mi parte arterial, que mi cerebro funcione mal y empiece el Alzheimer o empiece enfermedades del corazón, que haya estrés oxidativo descontrolado, si no hago ejercicios, si no consumo eh, si no consumo suficientes antioxidantes, la disbiosis que lo mencionamos mucho hoy, el envejecimiento cronológico que es inevitable, pero yo puedo también decidir a qué velocidad envejezco, y el metabolismo, es decir, qué información le doy a mi cuerpo para que responda como responda. Si yo normalizo que cuando me como el almuerzo termino súper hinchado, cansado, sin energía, está mal, es porque mi metabolismo está mal y necesito corregirlo. Y los alimentos que estoy consumiendo pueden que no sean los adecuados para mí o en ese momento no sean los adecuados. Entonces voy donde un profesional que me guíe y que me ayude a corregir ese metabolismo y que si el ayuno es una alternativa, pues pueda aplicarlo en mi vida de acuerdo a mis condiciones, si soy hombre, si soy mujer, si soy joven o si soy viejo, si soy de edad media, muy importante eso. Entonces, cuando se pierde esa regulación, se llega a los procesos de inflamación crónica, en el cual hay un entramado supremamente complejo en la piel específicamente. Entran esas glándulas sebáceas, así como lo vemos aquí, entran quimioquinas y citoquinas que avisan a los queratinocitos y a las células T para que actúen, a los macrófagos para que actúen, pero como aquí tenemos personas de diferentes disciplinas, no voy a ahondar mucho en esto, porque lo que quiero resaltar aquí es que debería llevarnos a lo que se llama resolución de la inflamación, que ese proceso inflamatorio, sea una rosácea, sea una dermatitis, sea un acné, pueda resolverse a través de un buen funcionamiento del sistema inmune. Nosotros siempre hemos recomendado los inmunomoduladores, porque lo primero que podríamos pensar es cómo trato una inflamación crónica. Inmunosuprimo. A la piel le pongo un corticoide, hidrocortisona o betametasona, cualquiera de esas cremas, y baja la inflamación porque estoy suprimiendo el sistema inmune. Pero esa supresión le abre la puerta a que mi cuerpo o mis tejidos puedan ser atacados por patógenos porque mi sistema inmune no está vigilando. Ahora cualquiera puede decir, entonces utilicemos antiinflamatorios convencionales. Pues los antiinflamatorios convencionales, así como les mostraba aquí, no me van a ayudar a resolver la inflamación. De hecho, interrumpe estos procesos normales de quimioquinas, citoquinas, ciertas prostaglandinas y no permite entonces que mi cuerpo haga esa resolución de inflamación. ¿Quiénes son los que realmente lo permiten? Los inmunomoduladores. ¿Quieren saber un ejemplo clásico de un inmunomodulador? El extracto de curcuminoides, el extracto de jengibre, los betaglucanes de Ganoderma lucidum, el zinc, la vitamina D, el magnesio, es un inmunomodulador también hasta cierto punto, aunque tiene muchas funciones. Entonces, busquemos esos inmunomoduladores. Desde ARUN nos hemos enfocado en estas soluciones desde la nutrición funcional, desde la nutricosmética basados en ciencia porque estamos convencidos que ese es el camino. Ya quiero cerrar. Eso es lo que quería mostrarles hoy, simplemente mostrándoles muy rápidamente nuestra línea de productos, nuestro jugo verde detox cargado de antioxidantes, de fibra, un jugo fantástico que se prepara en 30 segundos, que tomándolo lo primero en la mañana empieza a mejorar toda esa parte digestiva y a potenciar la detoxificación en nuestros órganos que detoxifican, sistema linfático, hígado, riñones y colon. Tenemos nuestra línea de péptidos de colágeno con Arum Life, que va directamente al fibroblasto fibroblasto, a ayudarle a promover la producción de colágeno. Es una tecnología alemana de última generación, una tecnología superior a lo que conocemos como colágeno hidrolizado. Los péptidos de colágeno, a diferencia del colágeno hidrolizado, van a absorberse en un 98%. Nunca un colágeno hidrolizado se absorbe en un 98%. Y van a ir, en este caso de Arum Life, al fibroblasto, le dan el mensaje, produce más colágeno, más elastina, disminuye arrugas, líneas de expresión, mejora con la piel y las uñas.
Mientras que los péptidos de colágeno de Arum Vital van a ir a cartílago, ligamento, van a disminuir dolor, van a incrementar movilidad, porque lo que hacen es decirle a estas células del cartílago y del ligamento que produzcan colágeno. Aquí tenemos una cantidad muy significativa de magnesio, lo que hace muy ganador este producto, muy diferencial. Entonces, una persona con dolor, un deportista o una persona mayor, cualquiera de estos es un candidato número uno que consuma este producto para la parte articular. Y cierro con Arum Defense, nuestro producto con cúrcuma, pero en forma de extracto, como les decía ahorita, con jengibre, con betaglucanes, que va enfocado a que podamos modular el sistema inmune para controlar las inflamaciones, ya sea inflamaciones tipo acné, tipo rosácea, tipo dermatitis o inflamaciones que provienen de un proceso postquirúrgico o inflamaciones que provienen de una artrosis o artritis, que también es un proceso inflamatorio. Cualquiera de estos inmunomoduladores va a ayudar a que mi sistema inmune se regule, que era lo que mencionábamos ahorita, garantizar una regulación del sistema inmune para que bajemos el proceso inflamatorio. Entonces, además de estos que son los protagonistas, la pimienta negra y el aceite de coco son fundamentales. Cuando consuman un producto que tenga extracto de cúrcuma, primero, que sea cúrcuma, tiene que ser extracto de cúrcuma. Si es polvo de cúrcuma, créanme, no sirve. Tenemos que consumir mucho polvo de cúrcuma para obtener los beneficios de la cúrcuma. Extracto de cúrcuma y debe ser acompañado con pimienta negra para que la absorción de estos compuestos que son muy lipofílicos sea óptima. Entonces aquí nos ayuda la pimienta negra del aceite de coco. Un producto fantástico entonces para procesos inflamatorios. Eso era todo lo que quería mostrarles en la noche de hoy. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @arumlatam. Se los voy a escribir aquí por el chat. @arumlatam. Síganos porque aquí van a ver información de mucho valor, muy educativa. Eh, Todos nuestros productos los consiguen en Sanando con Amor. Los que quieran y estén interesados con la doctora Marilyn, en Sanando con Amor los consiguen y toda la información técnica, toda la información educativa la van a encontrar en nuestra cuenta @arumlatam en Instagram. Mm, Vamos a hacer algunos live, vamos a hacer algunos cursos adicionales muy interesantes. Si están interesados, escríbanos allí. Y ya saben, nuestros productos en Sanando con Amor. Y si tienen preguntas, este es el espacio para que las vayamos respondiendo. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias, Aida, Irianis, Angélica, Sharik, Astrid. Qué bueno que les haya gustado. Por aquí hay una pregunta. Bueno, me preguntan cuál es el Instagram del profe. Yo estoy como David, PhD Nutrition. Aquí se lo voy a escribir, @David, PhD Nutrition. Así me encuentran en Instagram. Eh, Excelente información, qué bueno que les gustó. Ya tenemos preguntas. Vamos a ir en orden. A ver. Aquí arranca. Intestino es el segundo cerebro del cuerpo, por eso se ha llamado. Creo que hoy dejamos claro por qué el intestino se le llama el segundo cerebro del cuerpo. Nos ayuda o toma decisiones por nosotros. Mm, ¿Debo consumir gluten una vez por semana? Nos pregunta Sol Rose Álvarez. No es que deban consumir, pero si tenemos alguna condición de inflamación, deberíamos dejarlo o restringirlo a consumirlo una vez por semana, que no sea consistentemente, que mi almuerzo todos los días no sea pastas o pizza o pan en el desayuno. Si tengo esa condición de una sensibilidad hacia el gluten, bajarlo a consumirlo una vez por semana, 2 veces por semana. Recuerden que es que el rango de sensibilidad es muy amplio.
yo debo identificar el mío, si soy absolutamente sensible al gluten o si tengo baja sensibilidad o si tengo mediana sensibilidad. Entonces ahí decido una vez por semana, dos veces por semana. Les confieso mi caso particular. Nosotros compramos pastas y comemos una vez por semana. A mi bebé de año y medio le encantan las pastas, pero pues busco unas integrales. Tienen gluten, porque si tienen gluten, no le tenemos tampoco miedo al gluten en ese sentido, pero no somos consistentes en consumir gluten. Ese es mi planteamiento personal, pero ustedes pueden descubrir en qué parte del rango de sensibilidad están ustedes y ahí empezar a tomar decisiones. Eh, James, James Padilla nos pregunta, buenas noches, soy de piel grasa, consumo café con leche todos los días, es algo como adición, como adicción. Eh, Como estoy en proceso de mantener el peso, solo tomo 2 dedos para calmar mi ansiedad por el café con leche, no he podido dejar, he disminuido. Ahí tenemos esa manipulación de lo que hace nuestras bacterias del intestino en el cerebro. Obviamente aquí es difícil dar una recomendación. Para mí se puede buscar algún sustituto. Un sustituto como cuál, leche de almendra, leche de coco, son deliciosas, realmente son muy ricas. Mejor si las preparan ustedes mismos, sobre todo la leche de coco o la leche de soya, que en el caso de las mujeres, pues creo que es un buen sustituto. No es tan rica, pero puede calmar. Entonces, intentar si con eso le puedes bajar un poquito de la adicción en caso de que tengas también una afectación por la leche, porque si me tomo un poquito de leche por la mañana todos los días, pero ya no sigo consumiendo durante el día, puede que no sea tan grave el problema, puede que no tenga esa sensibilidad. Entonces, nuevamente con la caseína de la leche hay un rango de sensibilidad, los ultrasensibles y los que no. No se trata entonces de satanizar alimentos. Aquí me preguntan, por ejemplo, del yogur griego. ¿Cómo saber cuál es el mejor? La única forma de saber cuál es el mejor es haciéndolo uno mismo. Ustedes toman un yogur griego medianamente bueno, de los que valen más de 10.000 pesos del tarrito, se lo echan en una leche deslactosada y descremada previamente hervida y previamente enfriada. Ahí se da el proceso de fermentación y ese es el resumen, pues, pero busquen un videito en YouTube y ahí tienen su yogur griego, sin azúcar, absolutamente natural. Eh, en marcas, el del D1 a mí no me llama del todo la atención porque es muy barato, me da un poquito de desconfianza y hay otros más costosos que son muy buenos. Eh, no tengo aquí, hay una marca que empieza con Z, que se consigue en muchas partes del país y que el pote es como un grandecito y verde. Ese me ha parecido bueno. El del de uno es bueno, pero como que no me termina de convencer porque es muy barato en comparación con los demás que están en el mercado. Entonces, si lo quieren hacer ustedes mismos, busquen un videito de YouTube, realmente es sencillo y que no tenga azúcar añadido, por supuesto. Por aquí ya di mi Instagram, @DavidPHD Nutrition. Las frutas es conveniente en jugo o comer directamente la fruta. Ya se ha debatido mucho este tema. El jugo es la forma de quitarle lo benéfico a la fruta, que es la fibra. Obviamente hay vitaminas, hay minerales que las consumo en el jugo, que no se pierden. Pues si le quito la fibra, voy a hacer que mi intestino absorba más la fructosa. Y aparte de eso, cuando se hace jugo, ojalá lo hicieran sin azúcar, pero la mayoría le echa azúcar. Entonces, realmente lo mejor, lo ideal es consumir la fruta directamente. Si voy a consumir el jugo, entonces por lo menos no lo hagamos nuevamente consistentemente y que sea sin azúcar, ahí sí, cero azúcar. Bueno, @arunlatam es nuestro Instagram para que nos sigan, por favor. Yo quisiera ver aquí un montón de seguidores nuevos, pues porque hay muchas personas conectadas. Y nuestros productos los consiguen en Sanando con Amor. ¿A partir de qué edad se pueden consumir los productos? Nuestros productos de Arun se pueden consumir desde los 4 años de edad. Medio sachet del jugo verde, como es 100% natural, un niño de 4 a 9 años lo puede consumir, medio sachet. Nuestro Arun Defense, el antiinflamatorio, un niño de 4 años lo puede consumir, medio sachet de entre 4 y 9 años. Y de 10 años en adelante, un sachet por día sin ningún problema. Excelente información, qué bueno que les gustó a Janet Bejarano, Jessica también, muchas gracias por esta clase, qué bueno que les guste.
En el Instagram también me pueden dejar ideas de temas que quieran que toquemos, entre otros. Neidy, muchas gracias. Ahí Janet Bejar nos pregunta si hay alguna restricción. Por favor, me aclaran la pregunta porque no entiendo a cuál restricción de todas las que hemos hablado. Hay varias preguntas en el chat. Ah, bueno, la doctora Marilyn está como iPhone, creo que también se puede cambiar el nombre para que esté más tranqui. ¿Cuál sería la forma de abordar con los productos? Bueno, muy directa esta pregunta y muy interesante. Nos llega un paciente con acné, con rosácea o con algún tipo de dermatitis. Obviamente recuerden que cuando el acné está activo, la intervención debe ser muy cuidadosa, muy cuidadosa. Entonces, la forma es empezar con un proceso detox. Unos 6 días antes, el paciente arranca con un jugo verde en la mañana, en ayunas. Eliminamos lácteos, eliminamos gluten, pan y todo lo que tenga harina de trigo. Bajamos al máximo todo lo que tenga azúcar y alimentos de alto índice glicémico. Esa sería la forma de arrancar la terapia. Cuando ya baja la inflamación un poco por el acné y empezamos a controlar la bacteria, podemos hacer una intervención, tal vez a nivel de limpieza y demás. Un segundo, por favor. Bueno, continuamos. Luego tenemos los antiinflamatorios. Con el Arum Defense hemos tenido casos excepcionales donde se regula mejor el azúcar, se baja el proceso inflamatorio. Entonces, luego de los 6 días arrancamos con el Arum Defense. Se toma en la tarde en un vaso de agua, también se puede tomar en leche de coco, leche de almendras. Y este sería el primer proceso. Una vez que baja ese proceso inflamatorio, que se puede generar una limpieza facial, que se puede hacer un peeling para mejorar la parte de cicatrización, mejoramos la producción de colágeno a través de Arum Life, nuestro estimulante de péptidos de colágeno. Entonces ese sería el protocolo siguiéndolo. 6 días antes de empezar el Arum Defense, el antiinflamatorio, cortamos con lácteos y todos los alimentos que ya hemos mencionado. Luego se continúa en ayunas el Arum Fresh, en la tarde el Arum Defense, y cuando termina el proceso de que se baja el acné activo y se hacen las intervenciones a nivel de cabina, se puede continuar con el Arum Life, el precursor de colágeno. Cecilia nos dice, muchas gracias, excelente información. Qué bueno, Cecilia, que les gustó. ¿Existe alguna asociación entre el acné y la caída del cabello? Hay una asociación entre la caída del cabello y la grasa en el cabello. Se recomienda mucho en las personas que tienen alopecia androgenética que laven muy bien su cabello. Incluso hay unos champús especiales para eso. Realmente, pues si lavamos el cabello todos los días, vamos a tener menos propensión. Entonces, no necesariamente entre acné, pero sí entre seborrea y entre exceso de producción de grasa y caída de cabello hay una asociación. Kelly Villalba nos dice gracias por la información. Laura Morales nos dice el alcohol se debe evitar, pero el vino contiene resveratrol, también se debe evitar. El vino. A mí me encanta el vino, me encanta la cerveza, pero definitivamente el alcohol no tiene ningún punto positivo. Si queremos resveratrol, busquemos un buen suplemento de resveratrol. Punto. El vino en 2 copas en mujeres y en 3 copas en hombre incrementa el riesgo de muerte de cualquier tipo. Y estamos hablando por semana. 2 copas en mujeres, 3 copas en hombre por semana ya incrementa el riesgo de muerte por cualquier causa. Si quieren el resveratrol, búsquenlo en un buen suplemento. Mm, Luz Marina, excelente, Dios lo bendiga. Muchas gracias, Luz Marina. Claudia González nos pregunta, entonces para el acné, primero detox, luego los productos de Arum en el orden que dijo, o al tiempo y evitar lácteos, alcohol, gluten, glucosa. No necesariamente glucosa, alimentos de alto índice glucémico, porque si yo consumo papa, que en moderación, pues tiene glucosa. De hecho, nuestras células funcionan con glucosa como gasolina. Recuerden que la gasolina, la energía de mis células es la glucosa. Y la encuentro en papa, arroz, si es integral mucho mejor, yuca, etcétera. Es más los de alto índice glucémico. Por ejemplo, el arroz podría llegar a ser de alto índice glucémico. Y si yo quiero evitar eso, entonces prefiero un arroz integral, por ejemplo.
Entonces, no es la glucosa, sino alimentos de alto índice glucémico, postres, miel, el heladito, entre otras cosas. Pero muy bueno este resumen, Claudia. Sí, frutas, verduras, quesos madurados, probióticos, yogur griego de buena calidad, linaza, todo eso mejoraría la piel acnéica o se cura completamente. Por supuesto, va a mejorar la condición, va a mejorar la parte hormonal, porque también hay acné de ese desbalance hormonal, es decir, por la hormona que decíamos ahorita, el factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces nos va a ayudar muchísimo. Si cura completamente, eso dependerá de qué tan juiciosos somos, de la condición de ese paciente, de cómo se alimenta. Es muy difícil decirlo a ciencia cierta, pero de que se va a ver el cambio, se ve el cambio, realmente así es. También debería hacerse los exámenes antes de comenzar todo. Los exámenes es un panorama ideal. Saber cuánto zinc tengo, cuánto vitamina B12, cuánta vitamina D, es un panorama ideal. Si tenemos una póliza tipo plan complementario que ya no se llama plan complementario, vamos, pedimos una cita con el internista y le pedimos esos exámenes y nos los manda a hacer y creo que es gratis. Entonces, si los tenemos, mucho mejor. Si no, no es absolutamente necesario. Excelente ese resumen que nos hace Claudia. Jacqueline nos dice mil gracias, Gloria nos dice mil gracias, Dios lo bendiga, muchas gracias. Laura Morales nos pregunta, ¿los productos tienen contraindicaciones, interacciones medicamentosas? Los productos no tienen contraindicaciones más allá de algún tipo de alergia. Hay personas que pueden ser alérgicas al jengibre, hay personas que pueden ser alérgicas al apio, por ejemplo, pero no hay realmente restricciones o interacciones medicamentosas que estén bien reportadas, no las hay. Si hay una persona con cáncer, siempre en las quimioterapias hay que tener cuidado de consumir ciertos alimentos, sobre todo antioxidantes, cerca a las quimio o a las radioterapias. Entonces ahí hay que tener cuidado, pero en general, si estamos en un proceso de tratamiento de cáncer o salimos del cáncer y estamos con algún medicamento, debe saberlo mi médico. Debemos informarle. Luz Marina nos pregunta cuál sería el purgante que serviría para eliminar los parásitos del intestino. La purga es un proceso que cada vez se está volviendo más y la purga debe dejarse cuando haya un diagnóstico certero del tipo de parásito. Y cuando hay un diagnóstico certero del tipo de parásito, existe el medicamento y eso nos lo va a decir el médico. Entonces hay que ser muy cuidadosos allí. No purguemos por purgar. Si hay una sospecha de un parásito, se hace un examen un coprológico, se mira qué parásito es y se le pega directamente con el antibiótico o el antiparasitario que va para ese parásito. Si es un antibiótico lo que se toma, porque el antibiótico evita que haya esa infección en una herida o cualquier otra cosa, pero también afecta a mi microbiota. Entonces ahí me tomo mi probiótico para repoblar con bacterias benéficas mi intestino, porque seguramente con los antibióticos que me tomé maté varias de esas benéficas. Eh, bueno, perdón, la doctora Mari me estaba escribiendo por aquí. Eh, Voy a activarle el micrófono. Perdón, un segundito. Participantes. Aquí está, doctora, si todavía está por ahí, ahora puede activar su micrófono. Tenemos varias preguntas por aquí, pero me gustaría escuchar la intervención de la doctora que nos dejó por aquí la línea para que puedan conseguir nuestros productos, sanando con amor. Voy a escribirlo aquí nuevamente, 300-209-6033. Con ella directamente pueden conseguir nuestros productos. Ahora yo miro nuevamente. Ahora hagamos a los participantes. Ahí ya le solicité activar audio, creo que lo puede adoptar. Ahí está. Muchísimas gracias, David. Sí, como anulaste Qué el pena con audio usted que no para había visto el todos. mensaje. No, estaba respondiendo las preguntas, está muy bien.
Ya pues estás dando como, sino que quería leértelas como en orden para que no te tomara la molestia de buscar así en el chat todas las preguntas que habían hecho, pero ya lo estás haciendo súper bien. Si quieres le das como respuesta al resto de preguntas. Para los pacientes que están preguntando, pueden conseguirlo con la distribución de Barranquilla o pueden conseguirlos directamente en la tienda de Medellín, que los tenemos disponibles todos, o pueden solicitarlos para envío nacional a la línea de pedidos de Esentia, que son dos. La principal es 300-209-6033 y 305-429-6757. Por ahí había una pregunta que decía que por cuánto tiempo se deben de tomar el Arum Life. Es muy importante esa respuesta, de acuerdo pues a la experiencia que ustedes tienen con el producto. Yo en lo personal he tenido muy buenos resultados con ese producto, excelentes resultados, y siempre lo ordeno por 3 meses mínimo, 3 meses de forma continua. No sé tú directamente del laboratorio cuál sea la indicación. Básicamente esa. Todos los ensayos clínicos que nos respaldan van a 90 días. Es donde se ven los cambios más significativos. No quiere decir que a un mes no veamos los resultados. Una confesión aquí, de los productos que hacen parte de nuestro laboratorio, el que yo menos consumo es el Arum Life. Resulta que con mi esposa nos pusimos súper juiciosos en el último mes, después de unas vacaciones, y lo que se nota en el cambio de hidratación de la piel, en menos líneas de expresión, o las líneas que tenemos un poco más profundas, es una cosa fantástica. Entonces, al mes vemos unos resultados, pero la idea es hacer un tratamiento de 3 meses para que sea significativo ese cambio. Si queremos usarlo de por vida, porque igual vamos perdiendo colágeno constantemente, o sea, nunca, la tasa de producción de colágeno siempre va así, por eso es que siempre envejecemos. Podemos hacer una pausa de un mes y retomar otros 3 meses, pausa de un mes, retomar 3 meses, y en esa pausa del mes no quiere decir que mi cuerpo para de producir colágeno, el proceso sigue y en varios estudios está demostrado. Simplemente gano la sensibilidad para que mis células de los fibroblastos sigan estimulándose con los péptidos. Entonces, esa sería como la recomendación si queremos consumirlo constantemente. Muchísimas gracias por la respuesta. Preguntan el tema de los antibióticos y es muy importante. El probiótico se da después del antibiótico, no mientras se está tomando el antibiótico, porque si no perdería efecto el probiótico. Así es. Y Por ya casi sale aquí, nuestro probiótico para que lo sepan. Dentro de poquito lo tendrán a disposición, doctora. qué bueno. Hay que ver qué tantas cepas tiene y unidades No formadoras hay de nada, colonias no hay que nada son como bien esto en Colombia. importantes. No hay nada como esto en Colombia. Lo van a ver y también podríamos hacer una charla específica de eso más adelante. Maravilloso, porque yo refuerzo muchísimo en la microbiota. Dice, doctor, en personas que hayan tomado antibiótico por alguna razón, ¿después de cuántos días se pueden consumir estos productos? Realmente con los antibióticos no hay ningún problema en consumirlo paralelo a los productos. Como decía la doctora, es más bien con el probiótico con el que hay problemas. Si yo termino una secuencia de antibióticos, debo esperar por lo menos 48, 72 horas que empiece a salir del cuerpo y ahí consumo mi probiótico. Pero con nuestros productos y el antibiótico no hay ningún problema. No se ha reportado ningún problema hasta ahora. Ok, hay una recomendación que quiero darles de acuerdo como a la experiencia que he tenido. En algunos pacientes que tienen SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano que hablaba el doctor David hace un rato, cuando empiezan a tomarse el Arum, el verde, el Arum Fresh, que es deliciosísimo, genera problemas, o sea, como dolores gástricos o como retortijones, o empieza a generarse un aumento de gases. En este caso, que esto les pase, les recomendamos primero tomarse el Arum Defense, porque el Arum Defense tiene betaglutanos de ganoderma, y los betaglutanos de ganoderma actúan no solamente como antiinflamatorios, sino que también tienen una relación directa con la salud intestinal, entre otros que tiene como
la cúrcuma y otros ingredientes. Entonces, les recomendamos a las personas que tengan sospecha de un SIBO o que cuando se estén tomando el Arum Fresh presenten esos síntomas, primero hagan un proceso de remover las toxinas o un proceso antiinflamatorio y luego comiencen con el Arum Fresh. Igual pasa con las personas que toman, están acostumbradas a tomar algún tipo de fibra y en vez de generar algún efecto positivo que uno espera cuando se toma una fibra, genera un efecto como de gases o distensión abdominal. Esta puede ser uno de la alarmita que se le prende para que ustedes se den cuenta que hay algo en su intestino que no está funcionando del todo bien. Así es, sobre todo la fibra soluble. Cuando eso sucede, quiere decir que esas bacterias del intestino delgado están fermentándola. Es Ajá. realmente un arma bien importante. Bueno, chicos y chicas, yo creo que ha sido una hora y media casi de una intervención muy maravillosa, agradeciéndote enormemente, David, por tu intervención, por toda tu información, por toda esa